Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un par de textos que son francamente bastante provocadores. Uno funciona como un diagnóstico, casi una radiografía de por qué nos sentimos, perpetuamente insatisfechos. Y el otro propone una salida, una que no tiene nada que ver con lo que normalmente nos dicen. Y la misión que nos plantean estas fuentes es retadora. Nos invitan a cuestionar una de las ideas más arraigadas que tenemos. Esa sensación de que algo nos falta o de que tenemos que mejorar. La pregunta central es, ¿y si ese sentimiento no es un error nuestro, un defecto personal que hay que arreglar? Sino más bien el resultado de un diseño social muy eficaz. Exactamente. Es una idea que da un poco de vértigo, la verdad. La posibilidad de que nuestra sociedad, para funcionar como lo hace, necesite que no seamos del todo felices. Así que hoy vamos a explorar esa mecánica invisible de la culpa, del esfuerzo, del sufrimiento. Y la primera pieza que ponen sobre la mesa es contundente. El ser humano no nace roto, lo rompen. Ese es el punto de partida. Es fundamental. Las fuentes insisten en que un niño, un recién nacido, es un organismo completo, unificado. No hay en él vergüenza ni la idea de ser indigno o insuficiente. Vive, digamos, en un estado de presencia total. Pero ese estado, nos dicen, es incompatible con la estructura de la mayoría de las culturas. Incompatible. A ver, ¿por qué la cultura necesitaría romper algo que ya está entero? Suena contraintuitivo. Porque un ser entero es impredecible, es soberano. La cultura, para poder perpetuarse, necesita individuos que sean predecibles, manejables, que respondan a ciertos estímulos. A premios, castigos, validación. Justo. Entonces, lo que describen los textos es un proceso que empieza casi desde el día 1. Se siembran mensajes, sutiles y directos. Así no. Sé bueno. No seas egoísta. Compórtate. A ver si entiendo. No es que haya una maldad deliberada, sino que para que encajemos en el molde, nos tienen que empezar a tallar. Y en ese proceso de tallado se crea una distancia. Precisamente. Se crea lo que los textos llaman una fractura. Una grieta entre lo que somos de manera espontánea, natural, y lo que nos dicen que deberíamos ser. Y es en esa fisura, en esa tensión constante entre el soy y el debería ser. Ahí nace lo que llamamos yo. Ahí es donde nace el yo o el ego. O sea que el yo no es nuestra esencia, sino más bien el vigilante de esa fractura. El policía interno que se asegura de que sigamos intentando cerrar la brecha. Una brecha que la propia cultura creó. Exacto. Ese yo se convierte en un proyecto de por vida. Un proyecto de automejora que nunca termina. La dignidad, que era un estado natural, ahora se convierte en una meta que siempre está en el horizonte. Pero que nunca se alcanza del todo. Nunca. Y un individuo así, dividido, que busca la validación fuera, es la pieza perfecta para el engranaje social. Es un consumidor, un trabajador y un seguidor ideal. Vale, entiendo la creación de la fractura. Pero es una herida. Y las heridas, si no se irritan constantemente, tienden a sanar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que mantiene esa división abierta durante toda la vida? Aquí es donde las fuentes introducen un concepto que es fascinante. La culpa como el motor perfecto de la cultura. Argumentan que, sobre todo en Occidente, la estructura del pecado religioso en realidad nunca desapareció. ¿Cómo que no? Simplemente se actualizó, se secularizó. ¿Cómo que se secularizó? El pecado sin Dios. Piensa en la lógica. Antes, la sensación de ser indigno venía de un mandato divino. Eres un pecador. Ahora, esa misma sensación viene de mandatos terrenales. Los textos son muy claros. El pecado de hoy es no ser suficientemente productivo. Claro. Es no tener el cuerpo correcto, la casa correcta, la pareja correcta. Es no estar optimizando tu tiempo, tu salud, tu carrera. Es la cultura del biohacking, del side hustle, de la superación personal constante. El mensaje es, siempre podrías estar haciendo más. Si descansas, sientes culpa por no ser productivo. Si te diviertes, sientes culpa por no estar trabajando en ti mismo. Y esa es la genialidad del mecanismo. La culpa es un combustible inagotable. A diferencia de un pecado concreto que podías confesar y, recibías penitencia, esta nueva culpa secular es difusa, es constante. Siempre hay un nuevo estándar que alcanzar.
Una nueva versión de ti que debería ser. Sí, es una carrera sin línea de meta, y eso nos mantiene corriendo, exhaustos. Y mientras corremos, no nos detenemos a preguntar por qué corremos o quién se beneficia de nuestra carrera. Hay una frase en las notas que me impactó muchísimo. La maquinaria social necesita individuos cansados. Es una afirmación central, sí. Un individuo permanentemente insatisfecho y culpable es el ciudadano modelo. Consume más, buscando en los objetos el alivio que nunca llega, trabaja más, esperando que el éxito profesional llene ese vacío. Compite más. Compite más, creyendo que la validación externa sanará la herida interna. Es un ciclo que se autoalimenta y que a su vez alimenta todo el sistema. Esta idea de que el sistema se nutre de nuestra insatisfacción me lleva a una pregunta que plantean los textos y que, para mí, es el núcleo de todo esto. Si es así, ¿qué pasa cuando alguien, por la razón que sea, se vuelve genuinamente feliz? ¿Se rompe la máquina? Esa es la idea más radical del análisis. Que la felicidad auténtica, entendida como plenitud, como integridad, es sistémicamente peligrosa. Es una amenaza estructural. Un momento. A ver, decir que la felicidad es una amenaza suena casi a teoría de la conspiración. ¿Cómo explican los textos que funcione esa amenaza en la práctica, en el día a día de una empresa, una familia o un gobierno? Bueno, no lo plantean como una conspiración consciente de un grupo de personas en una habitación oscura, sino como una propiedad que emerge del sistema. Un ser humano que está en paz consigo mismo, que se siente completo, pues deja de ser un buen consumidor. No tiene un vacío que llenar con productos. Claro. Deja de ser fácil de manipular. No necesita la aprobación constante de un jefe, de un líder, de un gurú, porque su sentido de valía viene de dentro. Es, como dicen las fuentes, incontrolable. No encaja en el molde porque ya no necesita nada de lo que el molde ofrece. No se le puede motivar con las zanahorias habituales, ni asustar con los palos de siempre. Exacto. Se vuelve impredecible. Y la cultura, tal como la conocemos, se basa en la predicción y en el control. Por eso, el principio operativo, ya sea en sistemas religiosos o seculares, es el mismo. Para que el engranaje funcione, el individuo debe estar ligeramente roto. Ligeramente roto. Me gusta esa expresión. No totalmente destruido, porque una persona destruida no produce, pero tampoco totalmente íntegro, porque una persona íntegra no obedece ciegamente. Es mantener a la gente en ese punto intermedio de ansiedad funcional. Es el punto perfecto para que la persona siga buscando soluciones fuera. Soluciones que el propio sistema vende, prometiendo una plenitud que por su propio diseño no puede entregar. Porque si la entregara, Se quedaría sin clientes. el sistema se quedaría sin clientes. Y para mantener a todo el mundo en este estado, la cultura necesita altavoces. El texto usa una metáfora que es muy potente, la del gran ventríloco cultural. Sí, es muy buena. La idea de que la voz crítica que escuchamos en nuestra cabeza, nuestro yo, no es realmente nuestra. Es un eco de un coro de voces externas que hemos interiorizado hasta el punto de creer que son nuestros propios pensamientos. Las fuentes las enumeran de una forma muy gráfica. Y es interesante ver cómo, aunque parezcan distintas, el mensaje de fondo es el mismo. Empiezan con la religión. La religión, históricamente, con el mensaje de eres indigno por naturaleza, necesitas ser salvado. Luego la familia, que a menudo con la mejor de las intenciones comunica, no seas tú, sé lo que necesitamos que seas para mantener la armonía. Después llega la escuela, que es un sistema potentísimo de programación, con el mensaje. Tu valor intrínseco no importa, lo que importa es tu rendimiento. Vales lo que dice esta nota. Y de ahí pasamos al mundo adulto. La economía te dice, tu existencia se justifica por tu capacidad de producir y consumir. Y el golpe de gracia más moderno, las redes sociales, que susurran constantemente, No vales por lo que eres, vales por lo que te aplauden. Tu identidad es tu marca personal. el mensaje subyacente venga de donde venga, es siempre el mismo. No eres suficiente tal como eres ahora mismo. Te falta algo. Y lo repetimos tantas veces, desde tantos ángulos, que se convierte en el ruido de fondo de nuestra existencia. Ya ni lo oímos. Lo damos por sentado. Lo damos por sentado. Es una jaula tan eficaz que ni siquiera vemos los barrotes. Es más, el prisionero
nuestro propio yo, se convierte en el guardián más celoso de la prisión. Defendiendo las paredes porque cree que son su propia identidad. Exacto. Atacar esas creencias es atacar su sentido de ser. ¡Wow! Visto así, el panorama es desolador. Y el segundo texto va todavía un paso más allá. Afirma algo que me costó digerir, que toda la cultura humana ha sido, en esencia, un proyecto contra la existencia. Es una afirmación brutal, no es una exageración. Es una bomba, sin duda. Pero la argumentación que presentan es que si analizas el hilo conductor de la mayoría de las filosofías, religiones y morales dominantes, encuentras una doctrina persistente. La vida está mal, o al menos esta vida. La del cuerpo, la del aquí y ahora. La idea de que el cuerpo es una fuente de pecado, que el deseo es peligroso, que el mundo material es una ilusión o una prueba que hay que superar para llegar a un lugar mejor. Exactamente. Se nos ha enseñado durante milenios que la renuncia es una virtud superior al gozo, que la disciplina que reprime el instinto es más elevada que la espontaneidad que lo celebra. El mensaje subterráneo siempre ha sido: no vivas del todo, no sientas del todo, contente, resérvate para después. El resultado, según el texto, es que nos hemos convertido en una especie mutilada, desconectada del pulso de nuestro propio organismo, con miedo de nuestra propia vitalidad. Y lo que es clave aquí es que no lo presentan como un fallo de estos sistemas, sino como el cumplimiento exitoso de su objetivo. Lograron de manera muy efectiva convertir el gozo natural en culpa, el cuerpo en un enemigo a dominar y la libertad espontánea en algo de lo que avergonzarse. Porque como decíamos antes, la alegría es subversiva. Un individuo que goza plenamente de su existencia es ingobernable. Entiendo. Las instituciones que prometen dar sentido a la vida funcionan mucho mejor si primero te convencen de que la vida, tal cual es, no tiene sentido o es peligrosa. Es crear la enfermedad para luego vender la cura. Lo llaman ingeniería social. Un diseño deliberado, sí, perfeccionado a lo largo de siglos, para mantener el control a través de la domesticación de la energía vital humana. De acuerdo, el diagnóstico es oscuro, muy oscuro. Si aceptamos esta premisa, que estamos programados por una cultura antivida, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida? Porque la propuesta de los textos no es una nueva religión ni una nueva ideología. Usan una palabra muy particular: descontaminación. Y esa palabra es crucial, porque implica que el problema no es que nos falte algo que tengamos que añadir, un nuevo conocimiento, una nueva técnica. El problema es que nos sobra algo, una programación, un veneno. El trabajo no es de construcción, sino de demolición. O sea, no se trata de convertirse en alguien mejor o más espiritual. Se trata de desaprender, de desmontar lo que nos impide ser lo que ya éramos al principio. Exacto. Describen el proceso como cortar las raíces de esa culpa incrustada que heredamos, desactivar el miedo al placer, dejar de tratar al cuerpo como un animal de carga o un enemigo, y empezar a escucharlo como un aliado. El objetivo no es elevarse por encima de lo humano. Sino, por fin, atreverse a ser plenamente humano. Justo eso. Pero eso suena muy bien en teoría. ¿Cómo se ve esa descontaminación en la práctica? Porque suena a que uno tiene que dejar su trabajo, su familia, e irse a vivir al bosque. ¿Cómo se aplica esto en una vida normal y corriente? Es una pregunta importante. Y los textos insisten en que no se trata de un cambio de acciones externas, sino de una transformación de la percepción interna. No es dejar de trabajar, es dejar de buscar tu valor en el trabajo. No es abandonar tus relaciones, es dejar de mendigar aprobación en ellas. El matiz es crucial. No se trata de un optimismo forzado, de repetirte soy feliz, soy feliz. Se trata de algo más profundo. ¿Qué sería? La idea es que la alegría, la celebración, no es algo que haya que fabricar. Es el estado natural del organismo cuando se le quita el peso de encima. Es como un corcho que has mantenido hundido en el agua por la fuerza. La descontaminación no es empujar el corcho hacia arriba, es simplemente dejar de empujarlo hacia abajo. Y saldrá a la superficie por su propia naturaleza. Saldrá a la superficie solo. Me gusta esa analogía. El canto, la danza, el gozo. No son disciplinas que haya que aprender, sino, como dicen, movimientos naturales del organismo liberado. No hay que fabricar la celebración, solo hay que retirar lo que la impide. Exacto.
Se nos convenció de que vivir plenamente era peligroso, así que renunciamos al mundo en busca de seguridad. Esta propuesta es el camino de regreso. Es un retorno al mundo, a los sentidos, al cuerpo, pero sin el miedo y la culpa con los que nos enseñaron a vivirlo. Entonces, para resumir el viaje de hoy, hemos explorado esta perspectiva que nos dice que nuestra insatisfacción personal, esa sensación de que algo no está bien con nosotros, podría no ser un defecto de fábrica, sino el resultado de vivir en una jaula cultural perfectamente diseñada. Una jaula sin guardias externos, porque el guardián más eficiente lo llevamos dentro. Ese yo que se esfuerza, que se juzga, que se siente culpable, y que defiende las paredes de la prisión creyendo que son su hogar y su identidad. Y la conclusión a la que apuntan estas fuentes es casi una paradoja, que la felicidad no se encuentra corrigiéndonos o mejorándonos, sino que aparece casi por sorpresa, cuando por fin abandonamos ese proyecto agotador de convertirnos en alguien. Cuando la lucha cesa, la vida emerge. La idea final es que la vida no nos pide que renunciemos a ella en pos de un ideal, sino simplemente que estemos presentes en ella. Y eso nos deja con una reflexión final, una idea para que siga resonando. Si aceptamos, aunque sea como un experimento mental, que toda la enorme cantidad de energía que invertimos cada día en el proyecto de mejorarnos, en juzgarnos, en preocuparnos por no ser suficientes, si todo eso es parte del problema y no de la solución. La pregunta que queda flotando es, ¿qué pasaría si toda esa energía de repente se liberara de esa tarea? ¿Qué podría surgir en el espacio que se crea cuando ya no existe esa lucha interna por ser diferente de lo que ya se es, aquí y ahora?